Ultimátum al CNE. Oposición exige elecciones sin trampas y pone contra la pared al gobierno de Delcy Rodríguez. La incertidumbre de la transición en Venezuela. ¿En qué punto está el plan de 3 fases de Donald Trump? Conflicto entre Estados Unidos e Irán resuena en Caracas. Chavismo radical amenaza con batallar a favor de los ayatolás. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Impacto Venezuela de este martes 7 de abril de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. El poder en Venezuela enfrenta un nuevo asedio, no solo desde la diplomacia internacional de Estados Unidos, sino desde una base ciudadana que se organiza. Figuras opositoras como César Pérez Vivas, Juan Pablo Guanipa y Enrique Márquez han unificado un mensaje que retumba en las puertas del Consejo Nacional Electoral. La ruta hacia la transición democrática se convierte en el pulso definitivo por la soberanía del voto. Juliana Palmar nos amplía. Factores de oposición han insistido en que para tener legitimidad en Venezuela es necesario pasar por un proceso de elecciones con árbitros imparciales. En ese sentido, el dirigente opositor César Pérez Vivas planteó que cualquier convocatoria electoral debe realizarse sin inhabilitaciones políticas y con confianza en el árbitro electoral, condiciones que, afirma, son indispensables para garantizar la voluntad popular. Venezuela necesita elecciones libres y transparentes para tener un gobierno legítimo. Cuando Marco Rubio dice gobierno legítimo, está diciendo que de Delcy, el delcinato, no tiene nada de legitimidad. Entonces, tenemos que buscar un punto de equilibrio entre una fecha en la cual podamos hacer un proceso donde el país se manifieste y que además la administración Trump los obligue a acatar la voluntad popular. Por su parte, el dirigente Juan Pablo Guanipa resaltó el papel de la organización ciudadana en la transición democrática que atraviesa el país. Guanipa destacó que pese a la persecución, la estructura opositora se mantiene activa, como lo evidencian las giras que realiza en distintas regiones. Luego, todos los partidos políticos estamos actuando, estamos exigiendo, por cierto, la devolución de nuestras respectivas tarjetas, pero también la inscripción de los partidos a quienes nunca les han permitido inscribirse. Allí tienes tú, Acción Democrática, Voluntad Popular, COPEI, Primero Justicia y Causa R, Proyecto Venezuela, Convergencia. Son partidos que no tienen su tarjeta en este momento, pero tienes a 20 y a Encuentro Ciudadano, que son partidos a los que nunca les han permitido inscribirse como partidos. Entonces, eso hay que resolverlo. Desde el plano internacional, el congresista estadounidense Mario Díaz Balar también se pronunció sobre el proceso político venezolano, sustentando la necesidad de legitimar el gobierno. Esta administración no está jugando, esta administración no está dispuesta a aceptar ese régimen terrorista a 90 millas y no se confunde con estos jueguitos que el régimen ha hecho por décadas. En algunas ocasiones ha recibido concesiones, particularmente de demócratas, de presidentes demócratas. Eso no va a funcionar con este presidente. El secretario de Estado lo ha reiterado, que para la final lo que tiene que ocurrir en Venezuela son elecciones libres, multipartidistas, supervisadas. En esa misma línea, el dirigente Enrique Márquez sostuvo que el objetivo de la oposición es lograr un cambio por la vía democrática. Márquez afirmó que el país debe avanzar hacia un proceso que permita desplazar democráticamente al gobierno encabezado por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, para abrir un nuevo ciclo político en Venezuela. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El plan de 3 fases sobre Venezuela revela más por lo que omite que por lo que explica. El subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph Umire, aseguró que ya avanzan en la estabilización y la recuperación, pero no hay decisiones firmadas, actores visibles, ni documentos que expliquen la transición. El proceso sigue estancado, sin transparencia ni hitos claros, como una narrativa que encubre una agenda mayor. Génesis Pérez nos cuenta más. Washington parece reciclar y ordenar a su conveniencia el relato sobre Venezuela en 3 fases: estabilización, recuperación y transición. Pero la parte más sensible sigue sin respuesta. ¿Qué hecho concreto activa el salto de una etapa a la otra? En las fuentes públicas revisadas, la Casa Blanca y el Departamento de Estado describen un proceso en marcha, no un mecanismo
no un mecanismo verificable de disparo. Incluso la reapertura de la embajada en Caracas fue presentada como un hito dentro de ese plan, no como la señal que define el cierre de la transición. Happening simultaneously, but obviously the bedrock of stabilization, security. So every day we're engaged with the Venezuelan government at different levels, at various levels. Cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó la secuencia, la fase de recuperación quedó atada al acceso de empresas estadounidenses al negocio energético venezolano y a la administración de los recursos que, según él, financiarían la transición. El propio historial reciente muestra que el Congreso pidió más información y que legisladores demócratas dijeron haber sido dejados en la oscuridad sobre el alcance de la estrategia. Esa falta de claridad alimenta la sospecha de que las fases funcionan también como cobertura narrativa de una agenda más amplia, donde el control sobre el petróleo, la interlocución con autoridades interinas y la normalización diplomática avanzan al mismo tiempo. It's really hard. That's kind of outside of our department. We're really lasered in on the stabilization phase. El vacío se amplifica al observar el rol de la oposición. Estados Unidos no ha definido de forma concreta quién la representa ni cómo participa en esa transición. Al mismo tiempo, lanza discursos vagos sobre la líder opositora María Corina Machado, pero en la práctica ha optado por reconocer y operar con Delcy Rodríguez como figura central del proceso. Aquí se descartan elecciones en el corto plazo o las relega a un horizonte indefinido. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de la emisión matutina. El 9 de abril no será un día más de marchas. Los sindicatos van a Miraflores, pero los consejos comunales también. La diferencia, hoy Venezuela está bajo el tutelaje de Estados Unidos. Entonces, ¿crees que el chavismo está probando hasta dónde puede tensar la calle? A lo que nuestra audiencia responde, el chavismo está haciendo lo que siempre ha hecho, reprimir con miedo la libertad del pueblo. No habrá mejoría sin democracia, no habrá democracia si la dictadura gobierna. Diosdado y sus manos deben ser sacados ya. Otro comentario es, ¿quién tiene más en la calle? Otro, la verdad, no es el chavismo, es Diosdado quien busca la confrontación. Al parecer, no tiene neuronas para entender que está acorralado y perdió la calle. Que siga tensando la cuerda, más temprano que tarde le reventará en la cara. Y por último, el señor Cabello está buscando desde hace tiempo un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Seguimos. El Senado español aprobó este martes una moción para instar al gobierno de Pedro Sánchez a abandonar su postura indiferente frente a Venezuela y asumir un rol activo en la promoción de una transición democrática, en un contexto marcado por nuevas presiones políticas y cuestionamientos a la estrategia exterior mantenida por Madrid en los últimos años. Los detalles con María José Prado. El Senado de España aprobó este martes una moción en la que pide al gobierno de Pedro Sánchez abandonar su postura indiferente frente a Venezuela y asumir un rol activo para liderar una transición democrática. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, llega luego de 3 meses de la captura de Nicolás Maduro y plantea la necesidad de elecciones libres, supervisión internacional y la liberación de presos políticos. Pero el llamado no ocurre en el vacío. Durante años, la política exterior española fue cuestionada por evitar posiciones firmes frente a la crisis venezolana, desde la falta de reconocimiento claro de resultados electorales hasta respuestas ambiguas en momentos críticos. El gobierno de Sánchez optó por una línea de equidistancia que ahora el propio Senado le exige abandonar. Y el gobierno sanchista continúa sin felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Tal como ha descrito el señor Armas, la situación en países hermanos como Venezuela y Cuba es desesperada y con ello la de nuestros compatriotas. Por otro lado, es muy necesaria la adición en el punto 3, evitando que pueda destinarse a la consolidación y sostenimiento de los regímenes políticos que han dado lugar a esta situación. El contraste es evidente. Mientras hoy se habla de liderar una transición, a inicios de 2026, España y la Unión Europea evitaban condenas directas en episodios relacionados con el chavismo, limitándose a llamados generales a la moderación. Incluso en diciembre de 2024, el propio Senado advertía que la indiferencia del Ejecutivo debilitaba
debilitaba el liderazgo español en Iberoamérica. Sectores del gobierno defienden gestos como el levantamiento de sanciones a Delcy Rodríguez como parte de una estrategia de acercamiento. También se abre la puerta a un eventual encuentro con la líder opositora María Corina Machado durante su próxima visita a Madrid el 18 de abril. La oposición española insiste en que no hay garantías reales de transición y la discusión refleja no solo una diferencia política, sino una disputa sobre el papel que el país quiere jugar en el escenario internacional. Solicita, no habría ningún inconveniente que tenga ningún encuentro a ningún nivel. Yo he hablado con ella en distintas ocasiones y a los poquísimos días, una de mis primeras expresiones públicas cuando me nombraron ministro fue decir que yo iba a hablar con el gobierno de Venezuela y con la oposición de Venezuela. Lo hemos hecho con Edmundo González, el presidente del gobierno, yo mismo, lo hemos hecho con Leopoldo López, el presidente del gobierno, yo mismo, lo podríamos hacer perfectamente con María Corina Machado si ella lo solicitara, por supuesto. Desde el Ejecutivo, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en que España no respalda a ningún candidato y apuesta por una solución genuinamente venezolana, basada en el diálogo entre gobierno y oposición, una postura que, aunque busca equilibrio, vuelve a colocarse en la delgada línea entre mediación y ambigüedad. El presidente estadounidense Donald Trump emitió una amenaza definitiva: eliminar una era de 47 años en Irán. Pero mientras se sacude Medio Oriente, en Venezuela, el chavismo radical advierte con rebelarse y reaccionar ante lo que califican como imperialismo y prometen que la respuesta se expandirá en toda Latinoamérica. Continuamos con Quique Frías. Advertencia definitiva y amenaza final del presidente estadounidense Donald Trump contra el régimen de los ayatolá en Irán. ¿O ceden en su pulso contra Israel y aliados árabes de Occidente, o será algo devastador lo que se presenciará? Morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda. Tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. Dios bendiga al pueblo de Irán. Todavía hay esperanzas de que el conflicto no escale más. La voz más moderada dentro de la administración Trump, el vicepresidente J.D. Vance, espera una respuesta de Irán que force a un acuerdo, evitando así que se termine de incendiar la región. Con sus palabras, una aclaración de la Casa Blanca: no serán usadas armas nucleares en el área. We feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely. That's not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. El régimen iraní, acusado por décadas de genocidio y otros delitos de lesa humanidad contra su población y otras culturas vecinas, responde desesperadamente con niños y mujeres obligados a custodiar enclaves energéticos en la nación, una estrategia de escudo humano. Y a pesar de todas estas refutadas decisiones, en Venezuela los iraníes aún tienen respaldo. El sector más radical del chavismo, ese que el clan Rodríguez no logra contener del todo, ya habla de una batalla contra Estados Unidos en toda Latinoamérica si el gobierno de los ayatolá termina de caer. Venezuela y toda Latinoamérica, en este momento, de pasar lo que ellos quieren hacer con Irán, nosotros, el pueblo venezolano y toda América Latina tiene que estar preparada. Nosotros tenemos que tomar las medidas pertinentes para poder proteger a nuestro territorio. Irán no parece dispuesto a retroceder. Tras la amenaza de Trump, doblaron los bombardeos y el último ataque fue contra el complejo petroquímico Jubail de Arabia Saudita, un aliado de Estados Unidos en la zona. Medio Oriente entra así en horas decisivas que definirán no solo la recomposición de la región, también puede arrastrar a todo el mundo. Reportó para usted Quique Frías, Impacto Venezuela. Es momento de cruzar fronteras para entender el panorama global y cómo este repercute en nuestra región. Revisemos lo que es noticia en materia internacional, según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con el de la casa, impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: astronautas del Artemis II relatan a Trump cómo ha sido acercarse a la Luna. El comandante Ray Wiseman, junto a Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen,
concluyeron su sobrevuelo por la Luna y emprendieron el regreso a la Tierra este martes, en lo que representa el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre desde 1972. En una comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la tripulación describió la emoción de haberse acercado al satélite natural y de observar un eclipse solar total durante el paso por la cara oculta. Los 4 astronautas compartieron detalles del viaje y de las pruebas realizadas a los sistemas de la nave Orión. El sobrevuelo marca una fase crítica de ensayo para el programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar el camino hacia futuras misiones a Marte. Trump recibió el relato como un hito histórico, en el que la NASA y sus socios internacionales demuestran que la humanidad está más cerca de regresar permanentemente al suelo lunar. Gustavo Petro reconoce contactos con emisarios de Papá Pitufo y defiende objetivo de inteligencia. El presidente de Colombia confirmó este martes acercamientos con emisarios de Diego Marín, mejor conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando, argumentando que se trataba de acciones de inteligencia. Denunció irregularidades en el manejo de la información por parte de la Fiscalía, a la que acusó de falta de transparencia, y reiteró que el gobierno tiene el deber de utilizar la inteligencia para proteger a la nación. Las declaraciones han desatado polémica en el país al ser interpretadas como una posible injerencia o espionaje en procesos políticos. Iván Gil descarta restablecer relaciones con Chile por ataques de Kast a migrantes. El presidente de Chile, José Antonio Kast, afirmó que la salida de Nicolás Maduro, actualmente procesado en Estados Unidos, abre la posibilidad de restablecer relaciones consulares y diplomáticas estables con Venezuela. Según el mandatario, la detención del ex líder del chavismo permitirá regularizar el retorno de compatriotas y reactivar vuelos entre ambos países. Sin embargo, el canciller venezolano Iván Gil descartó cualquier restablecimiento de relaciones, ya que resulta extraño que Kast hable de diálogo mientras convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y los venezolanos. Gil aseguró que no se puede pedir respeto mientras se agrede, y criticó al presidente chileno por dirigirse a un pueblo extremista con mucho ruido y muy poca seriedad. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Impacto Venezuela. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube para estar al día con todas las noticias. Hasta la próxima.